En Florencia, exactamente en el 1469, nació un chico que sería criticado y humillado, pero cambiaría todo el pensamiento occidental en torno a la política. Su nombre es Nicolás Maquiavelo. Para algunos un político fallido, pero lo evaluaremos a través de una de sus obras más prominentes, El Príncipe. Tal como este escribió, siempre hay acciones que pueden parecer moralmente correctas pero que en realidad pueden conducir al desastre, y otras que pueden parecer incorrectas pero que pueden brindar seguridad y éxito. Durante siglos, El Príncipe ha sido prohibido y vilipendiado, descrito como un manual para demonios, una guía hacia la tiranía y se llegó a decir que corrompería a cualquiera que lo leyera. Este libro fue escrito por el diplomático italiano y filósofo Nicolás Maquiavelo. Constituye una exploración política de la naturaleza humana y una guía para los nobles sobre cómo mantener su poder sobre las masas que controlan. Maquiavelo intenta revelar cómo funciona verdaderamente el mundo de la política y el poder, y hoy vamos a adentrarnos en sus páginas para extraer lecciones para nuestras vidas cotidianas. Descubriremos por qué las personas virtuosas pueden ser ineficaces en el gobierno, cómo la crueldad puede tener beneficios y cómo todos somos un poco menos morales de lo que pensábamos. Es importante recordar que este libro estaba dirigido a los gobernantes de principados, es decir, líderes aristocráticos en lugar de los líderes de democracias. Además, esta explicación no implica un respaldo a todas las ideas presentadas en él. Pero antes de profundizar, ¿por qué este libro ha adquirido una reputación tan negativa? Este es nuestro primer punto y la primera lección de Maquiavelo para todos nosotros: la caída del idealismo. La falacia moralista es un error de pensamiento irracional en el que asumimos que el mundo es de cierta manera porque creemos que realmente debería ser así. Si alguna vez te has sorprendido por el comportamiento humano simplemente porque parece muy incorrecto, entonces has caído en las garras de esta falacia. Según Maquiavelo, la realidad es que las personas cometen acciones terribles, astutas y villanas todo el tiempo, y él está aquí para quitarnos la venda de los ojos y mostrarnos el mundo tal como es. Antes de Maquiavelo, se había escrito mucho sobre el tema del gobierno, pero gran parte de ello era obra de filósofos que discutían cómo ser un gobernante moral o cómo ser un buen ciudadano. Considera, por ejemplo, la política de Aristóteles, que se centra en gran medida en cuestiones de gobierno virtuoso, y en cómo dirigir estados para promover el florecimiento humano. Sin embargo, Maquiavelo no estaba de acuerdo con esto en absoluto. El Príncipe tiene como objetivo ayudar a los gobernantes a lograr una sola cosa: ganar y mantener el poder. Para Maquiavelo, había un problema fundamental con todo este razonamiento moral sobre cómo ser un gobernante virtuoso, y es que la mayoría de las personas simplemente no son virtuosas. No las está juzgando, simplemente está expresando lo que ve como un hecho básico sobre el mundo. Según Maquiavelo, por naturaleza, las personas son desleales, buscan su propio beneficio y estarán dispuestas a realizar cualquier acto inmoral o amoral que consideren apropiado en el momento, justificándolos más tarde con un razonamiento ético retorcido. En un mundo así, un gobernante que solo se preocupe por el color de su propia alma sería devorado y pronto perdería el poder. Maquiavelo es claro en este punto: ser una buena persona simplemente no es suficiente para ser un gobernante estable y seguro. Y a veces, tanto para un gobernante como para sus ciudadanos, ser estable y seguro es mucho mejor que ser bueno. Maquiavelo fue testigo de los turbulentos tiempos en Italia, donde las ciudades-estados se alzaban y caían, los gobiernos se desmoronaban y las masacres eran moneda corriente. Conocía de cerca la realidad de que a menudo era preferible tener un gobernante sin escrúpulos pero que mantuviera seguro su estado, que uno virtuoso que pudiera ser fácilmente manipulado por potencias extranjeras y terminara rápidamente invadido, con su pueblo masacrado y su ejército aniquilado. Por eso, insiste en esta primera lección: desechar cualquier idealismo sobre cómo debería ser el mundo. Maquiavelo reconoce la existencia de personas virtuosas y, de hecho, sugiere que es beneficioso rodearse de ellas si se tiene la suerte de encontrarlas. Sin embargo, enfatiza que es más sabio adoptar una visión pesimista sobre la naturaleza humana y prepararse para lo peor. Es preferible sorprenderse gratamente por las acciones virtuosas de algunos individuos que ser ingenuamente optimista y enfrentarse a consecuencias desastrosas. Maquiavelo sugiere que los gobernantes deben romper pactos previos con sus aliados, ya que estos aliados probablemente los traicionarían si alguna vez les conviene. Recomienda infundir miedo tanto en los súbditos como en otros estados, argumentando que el amor y la lealtad son efímeros, mientras que el temor se arraiga profundamente en el corazón humano, asegurando su fidelidad en momentos difíciles.
Afirma que uno debería preocuparse más por aparentar bondad que por ser verdaderamente bueno, ya que según él, esa es la norma seguida por la mayoría. Esta mentalidad es parte de lo que ha dado a Maquiavelo la reputación de ser un estratega despiadado, dispuesto a recurrir a cualquier medio necesario para lograr sus objetivos, sin importar la honestidad, la moralidad o las consecuencias para los demás. Maquiavelo sostenía la creencia de que detrás de cada máscara que mostramos al mundo, yace una parte oscura y a veces compleja de nuestra naturaleza, que a menudo preferimos ignorar o negar. Esta idea se conecta con lo que el psicólogo y ensayista suizo Carl Jung llamó la sombra, refiriéndose a esas facetas inconscientes de nuestra personalidad que tendemos a ocultar a los ojos de los demás. Maquiavelo sugiere algunos comportamientos moralmente cuestionables, pero es crucial entender su razonamiento detrás de ellos. Desde su perspectiva, la política es un terreno despiadado, y si estás tan centrado en ser virtuoso que pierdes la noción, y esa virtud te impide tomar las decisiones desagradables que a veces un líder debe tomar para mantener su poder, entonces es probable que seas reemplazado por otro gobernante, posiblemente uno aún peor que tú. Personalmente, tiendo a tener una perspectiva un poco más esperanzadora sobre la naturaleza humana en comparación con Maquiavelo. Sin embargo, admito que hay algo de verdad en sus observaciones. Donde quiera que vayamos, es probable que encontremos individuos dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos. Reconocer esta realidad nos permite estar preparados para manejar esas situaciones con la firmeza requerida. Es posible que no nos enfrentemos a decisiones tan extremas como las que Maquiavelo describe, pero podríamos encontrarnos en circunstancias en las que tengamos que sacrificar ciertos principios morales por el bienestar general. Por ejemplo, él plantea que no podemos ser competentes o bondadosos en todos los aspectos de la vida. Esta limitación no solo se debe a nuestras habilidades y recursos limitados, sino también a los conflictos entre diferentes códigos morales. En algunas áreas de nuestra vida, como la política, los negocios o la familia, es posible que nos enfrentemos a lo que podríamos llamar decisiones difíciles. A veces, podríamos tener que renunciar a nuestras ideas de bondad altruista en aras de la eficacia práctica. Tal vez nos veamos obligados a decir mentiras para mantener una relación estable, o puede que tengamos que pasar por alto los sentimientos de ciertos empleados para mantener el negocio funcionando sin problemas. Según Maquiavelo, este es el precio que debemos pagar por lidiar con el mundo tal como es, en lugar de cómo nos gustaría que fuera. Algo que personalmente me llama la atención de Maquiavelo es lo que él considera fundamental en un líder, destacándolo por encima de todo lo demás, y esto es la necesidad de poder. Hay una razón por la cual Maquiavelo es visto como un dictador en potencia, a pesar de pasar gran parte de su vida trabajando como diplomático para su estado natal, Florencia, y es que respeta el poder y la competencia por encima de todo lo demás. Es tentador ver esto como solo un síntoma de su supuesta psicopatía, pero hay mucho más en la admiración de Maquiavelo por los poderosos de lo que parece a simple vista. Maquiavelo señala una verdad que es obvia, pero a menudo no se reconoce, y es que necesitamos poder para lograr cualquier cosa. En su opinión, no hay un objetivo mayor por el cual un gobernante debería esforzarse que el poder personal. Esto no necesariamente significaba que el líder se enriqueciera a expensas de sus súbditos, sino que priorizaba la seguridad y estabilidad de su reinado. No sirve de nada tener políticas que ganen los corazones y mentes de tu pueblo si es relativamente fácil para un estado extranjero pasar por encima de tus defensas, cortarte la cabeza y reemplazar completamente tu gobierno. Por lo tanto, Maquiavelo recomienda construir la fuerza militar independiente de tu estado, y dice que para hacer esto, no deberías usar mercenarios, sino a tus propios ciudadanos. Él señala que las personas que defienden sus hogares van a luchar mucho más duro contra los invasores, mientras que los mercenarios son conocidos por huir al primer signo real de peligro. Pero ¿para qué sirve todo este poder? No es simplemente por lujuria de control, sino para asegurar la autosuficiencia tanto tuya como de tu estado. La autosuficiencia no solo asegurará el respeto de los estados vecinos, evitando que te invadan, sino también el miedo y la admiración de tus súbditos. Y no puedo evitar establecer algunos paralelismos con esta idea de autosuficiencia y sabiduría que otros filósofos han dado sobre nuestras vidas cotidianas. Uno de los principios estoicos más determinantes es fortalecer la capacidad de encontrar la felicidad dentro de uno mismo. Séneca alguna vez alentó a las personas a renunciar a todas sus posesiones y seres queridos para vivir en la naturaleza durante un tiempo, solo para demostrar que su felicidad era completamente independiente.
Esto no solo ganaría el respeto de los demás, ya que no pueden evitar admirar a alguien que no depende de nada para su bienestar, sino que también fortalecería su autoestima. Este último punto puede ser el más valioso, ya que si bien podemos alejarnos de quienes nos odian y menosprecian, si no nos respetamos a nosotros mismos, siempre habrá una voz en nuestra cabeza que nos diga que no valemos nada. Maquiavelo nos aconseja a todos que aseguremos nuestra independencia de las fuerzas externas, ya sea mediante el poder externo o el dominio interno. Pero lo más polémico de los consejos de Maquiavelo es quizás su sugerencia de que a veces un líder debe ser cruel o duro por el bien de su gobierno, y eso es lo que exploraremos a continuación, la bondad de la crueldad. ¿Qué imagen te viene a la mente cuando piensas en un líder cruel? Tal vez piensas en atrocidades inimaginables y la explotación continua de los dominados. Para Maquiavelo, la crueldad aplicada correctamente no se trata de eso, sino más bien de la gestión cuidadosa del miedo en tus súbditos. Como hemos discutido, Maquiavelo no confía en que las personas sean leales por amor o gratitud. La gratitud se olvida fácilmente y el amor se desvanece cuando se vuelve inconveniente. En cambio, es el miedo, y en particular el miedo al castigo, lo que mantiene a las personas en línea incluso en tiempos difíciles, evitando que un estado se sumerja en el caos. Debido a su visión profundamente pesimista de la naturaleza humana, Maquiavelo sostiene que las personas tienden a recurrir a la violencia, tanto contra su gobernante como entre sí, a menos que sean mantenidas temerosas por el poder de su soberano. Esto implica que, en ocasiones paradójicas, lo más benévolo es ser cruel, y lo más cruel es perdonar a los delincuentes conocidos y a quienes se perciba que causarán problemas en el futuro. En este sentido, Maquiavelo plantea un ejemplo en el que un gobernante decide perdonar a todos aquellos que le han hecho daño, mostrando clemencia incluso a los criminales más peligrosos. A primera vista, esto podría considerarse un acto de virtud y compasión, pero Maquiavelo argumenta que esta benevolencia es un error que solo conducirá al desastre. Según él, esta indulgencia solo servirá para suscribir al gobernante y a su pueblo a un futuro caos. Maquiavelo advierte que en última instancia, el gobernante se verá obligado a enfrentar a los rebeldes, pero lo hará después de un largo periodo de tiempo, permitiendo que el resentimiento se acumule entre la población, lo que eventualmente llevará a una rebelión y al colapso de su gobierno. Si el gobernante continúa mostrando compasión imprudente, el Estado se desmoronará como resultado. Y creo que este es un muy buen ejemplo de cómo Maquiavelo puede ser mal interpretado. No solo argumenta que es mejor para un gobernante que ocasionalmente sean crueles, deshonestos e inmorales, sino que también dice que es mejor para su pueblo. En el contexto del Renacimiento italiano, la probabilidad de que tu estado fuera invadido, tu hogar quemado y tu familia asesinada era preocupantemente alta, y la principal protección contra esto, según Maquiavelo, era la fuerza y la reputación de tu gobernante, y el gobernante no podía lograr esto sin crueldad. Así que Maquiavelo no solo piensa que el gobernante que está más preocupado por su conciencia que por el poder está destinado al fracaso, sino que cree que se llevarán consigo a todo su estado y a todo su pueblo. Lo que podría parecer al principio lo moralmente correcto podría tener consecuencias desastrosas, mientras que un momento severo de inmoralidad podría asegurar la paz y la prosperidad para todos. Para Maquiavelo, la crueldad es inevitable para un gobernante exitoso. La clave radica en aplicarla con prudencia y decisión para establecer un gobierno seguro. Por lo tanto, si buscas la paz, debes estar dispuesto a enfrentar la guerra, y si buscas la bondad, debes estar dispuesto a ser cruel. Pero ¿qué pasa cuando el Estado está asegurado? ¿Podemos relajarnos entonces? Según Maquiavelo, la respuesta es un no definitivo. Maquiavelo piensa que el pueblo tiene una oportunidad razonable de sobrevivir a mediano o largo plazo, si las amenazas inmediatas han sido resueltas. Pero hay una manera infalible de destruir tu incipiente reino y terminar con tu cabeza decorando las murallas de la ciudad, y eso es volverse complaciente. Para Maquiavelo, el pecado cardinal de un gobernante establecido es volverse demasiado cómodo y pensar que su posición no está bajo amenaza. Una vez que se adopta esta actitud, todo está perdido. Esto se debe a que Maquiavelo piensa que un Estado nunca está realmente seguro, sino que debe estar constantemente en guardia. Habrá estados rivales que estén codiciando tus tierras con alegría, y habrá rivales dentro de tu propio estado que están constantemente vigilando cualquier debilidad en tu poder para poder tomar tu lugar como gobernante. Para Maquiavelo, un líder nunca está completamente seguro, y si se vuelve complaciente, entonces solo hay unos pocos pasos cortos hasta que él y su ciudad caigan en desgracia. Según Maquiavelo, los humanos tienen naturalmente la inclinación a pensar que cualquier situación actual durará para